Hola. Muchos se preguntan, y algunas veces me preguntan, ¿con qué derecho, dada mi formación como ingeniero electrónico en la Universidad Nacional de Buenos Aires, yo me atrevo a llamar ciencia a la astrología? En este video intentaremos clarificar o responder a esa pregunta de la mejor manera posible. Como vimos en el gráfico anterior, hay un triángulo de ciencias que posibilitan la denominación científica de la astrología, de la manera que vamos a ver a continuación. En primer lugar, existe una ciencia muy antigua denominada astronomía, que tiene algunas características particulares que vamos a ver ahora. En primer lugar, es una ciencia muy antigua, porque desde que tuvo posibilidad de mirar a las estrellas y al cielo, el hombre lo hizo. Y generó un enfoque científico que tiene algunas particularidades que vamos a ver. En primera instancia, la astronomía se caracteriza por la denominación de todos los planetas del sistema solar por las galaxias y por los llamados así signos del zodíaco, tienen nombres griegos. ¿Por qué no se sabe? Eso se pierde en la noche de los tiempos, pero podemos reconocer cualquier noche al planeta Júpiter, al planeta Venus, al planeta Marte, a la constelación de Aries, a la constelación de Tauro, a las Tres Marías, etcétera, etcétera, etcétera. La razón por la cual hubo una enorme ampliación de lo que llamamos el sistema solar en estos últimos 200 años es otra característica muy notable que después vamos a resignificar de alguna manera. En efecto, se han descubierto los planetas denominados transpersonales. El primero fue Urano en 1780, y a partir de ahí se produjeron las dos revoluciones liberadoras de la humanidad más grandes que conocemos en la historia reciente, como son la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, de regímenes, digamos, un tanto obsoletos y aprisionadores del espíritu humano. Más tarde se descubre el planeta Neptuno en 1850, que es en la mitología griega denominado como uno de los padres de Afrodita, la diosa griega del amor. Entonces,
cuando los astrónomos descubren a Neptuno, aparece un individuo llamado Freud que nos habla de conceptos muy curiosos como el de la sexualidad infantil, por el cual casi fue expulsado de su universidad. Pero digamos que todo esto subsistió. El tema del amor aún hoy es muy poco comprendido y vamos a intentar explicarlo en estos videos sobre astrología científica. Luego, en 1930, se descubre el planeta Plutón, denominado así porque el astrólogo norteamericano que lo descubrió le puso el nombre del perro Pluto, del que era fanática su hija. Después vamos a ir descubriendo la verdad de estas denominaciones, porque aún hoy los astrónomos bautizan a los planetas que se descubren con nombres griegos. Estos tres últimos planetas se denominan transpersonales en la astrología común y representan, como vemos a continuación, las energías del alma humana, lo cual tiene una significación muy notable en nuestro futuro próximo. Más tarde, en 1977, se descubre el planeta Quirón, que tiene una órbita muy curiosa, influida en una mitad de su ciclo de revolución alrededor del Sol por el planeta Saturno y la otra mitad del ciclo por el planeta Urano. Y más recientemente se descubre otro planeta denominado Folo. Quirón era el primer centauro y Folo también era un centauro, como vamos a ver en alguna de los libros destinados a este fin que leeremos en este espacio llamado Astrología Científica. Esta curiosa denominación de los planetas del sistema solar con nombres griegos es una tradición que no reconoce, una autoría o una clasificación adecuada en el tiempo, se pierde en la noche de los tiempos. Pero cuando uno toma en sus manos un libro de astronomía, ve que en una página están todas las características físicas de órbita del planeta alrededor del Sol, con datos sumamente precisos, y del otro lado está, en la otra hoja, está el mito griego correspondiente. Esto es una característica que aún hoy se repite en libros estupendos de astronomía y los astrónomos en realidad no saben muy bien el origen de esta denominación de planetas, de constelaciones y de galaxias con nombres griegos. Vamos a ver que hay algunas razones que justifican esta curiosa situación astronómica. La otra ciencia que podemos ver en el gráfico es una ciencia más nueva, porque tiene su origen, esta vez sí con precisión científica, en el año 1905, año en el que Albert Einstein publica un librito muy chiquito denominado La teoría restringida
de la relatividad. Y esto da lugar, como vamos a ver enseguida, a una ciencia nueva que se denomina la ciencia de las energías. Y vamos a ver en qué consiste, porque las consecuencias de su denominación y de su influencia en la denominación científica de la astrología es esencial. Y finalmente en el gráfico teníamos la tercera pata o el vértice superior del triángulo que habíamos visto, que es denominada la ciencia de la interpretación del significado de los mitos griegos, que tuvo precursores muy notables en nuestra cultura reciente, como son Freud, Jung y Lacan, que son maestros reconocidos de la psicología moderna, que realmente están operando con mucha potencia significativa. Entonces, esta ciencia de la interpretación de la mitología griega, del significado de los nombres de los planetas, de las constelaciones y también de las galaxias de la Vía Láctea, que son las más cercanas a nuestro planeta, finalmente cierra un circuito de vinculación simbólica con la astronomía. ¿Por qué? Porque si realmente nosotros consideramos, sabiendo algo de griego, que los nombres de los planetas tienen mitos que producen significaciones realmente comprensibles para nuestra cultura actual, vamos a darnos cuenta que hay una especie de circuito virtuoso en el ámbito de la ciencia que nos va a permitir comprender por qué llamamos ciencia a la astrología actualmente.